Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta última unidad, la unidad 4 del curso, vamos a tratar de sintetizar algunos temas, pero haciendo énfasis en un punto que nos parece relevante, que es la escucha. Dentro de esta unidad ustedes tienen un video para ver, donde bueno, trabajamos ese tema y una serie de artículos y apuntes que pueden ser útiles, que van adosados también a otros temas que se relacionan con la escucha como las narrativas, etcétera. O sea que la idea de trabajo en esta parte sería la escucha, la palabra, las narrativas y el registro. Básicamente, cuando pensamos en una entrevista vinculada con la intervención, el lugar de la escucha es central y creemos que es el elemento clave en todo proceso de intervención porque la escucha no solamente favorece la comunicación, la escucha digamos que interpreta la información que se va obteniendo, le va dando significado, se va devolviendo esa información. Es decir, que la entrevista es un procedimiento bastante complejo dentro de la intervención en lo social, como lo es en cualquier otra práctica. Pero en este momento, bueno, no le damos importancia a la cuestión de la escucha que mencionábamos recién. Y en ese sentido diría dos temas que están desarrollados en los apuntes como para tener en cuenta. Uno es el concepto de escucha activa, es decir, la escucha activa implica desde la postura corporal hasta el prestar atención, hasta el manejo de la mirada, hasta la repetición de preguntas, la reafirmación de conceptos, todo eso dentro del marco de lo que la entrevista va facilitando o no. Y por otro lado también me parece importante remarcar un concepto que creo que es clave, sobre todo en estos momentos tan complejos para las instituciones, que es la escucha es un derecho, entender la escucha como derecho, es decir, eh, que las personas que llegan a un servicio social, a un servicio de salud mental, a un centro de salud, a una escuela, tienen derecho a ser escuchadas y tienen derecho a ser escuchadas de una perspectiva sumamente integral, no en función de lo que la institución requiere de ellas, no desde lo que uno requiere de ellos en función de la información, que sería como la forma más clásica de la entrevista, sino que la escucha como derecho implica el derecho a ser escuchado, a ser valorado en tanto la palabra que estoy poniendo en juego cuando me presento y relato un problema. De ahí que la palabra, y ya haciendo relacionar la palabra con la escucha, nos va a llevar a otro punto que también desarrollamos en la unidad 4 a partir de apuntes, que es el tema de las narrativas, es decir, ¿qué escuchamos? Y básicamente escuchamos relatos, escuchamos narrativas que nos sirven para interpretar, incluso justificar o entender diferentes formas de justificación desde distintos posicionamientos. En ese aspecto me parece importante remarcar la importancia de la interpretación de las narrativas y cómo construimos marcos interpretativos a partir de entrevistas situadas. Esos marcos interpretativos no pueden ser universales, no pueden ser generales, sino que tienen que dialogar todo el tiempo con el contexto, tienen que dialogar todo el tiempo con ese otro, tienen que dialogar todo el tiempo con ese otro en tanto ese otro situado, tienen que dialogar todo el tiempo con la biografía de la persona, como lo hemos conversado en otras unidades. De ahí que las narrativas son interpretables, pero son interpretables en contexto, no hay un manual de interpretación, si bien podemos tener algunos tips o algunos datos o algunos aspectos instrumentales que sí son útiles como para poder ingresar al mundo, diría yo, de la interpretación de la narrativa, y de eso tienen apuntes dentro del transcurso del curso.
Por otro lado también, y eso me parece importante también resaltarlo, cuando hablamos de escucha, palabra, narrativa, también en un proceso de entrevista existe la devolución de lo que uno está, a partir de lo que uno está escuchando, para decirlo mejor. Pero esa devolución, ese habla que se pone desde el lado de quien está realizando la intervención, tiene un fuerte aspecto performativo. Entonces, me parece importante también trabajar los aspectos performativos que trae la entrevista. Es decir, este concepto tan antiguo, el estructuralismo, de cómo construir cosas con palabras. Y creo que desde la práctica esto se ve con bastante facilidad. Como una palabra emitida de un lugar de saber poder es performativa. Entonces, eso indica que hay que tener cierto cuidado, por llamarlo de alguna manera, si quieren, entre comillas, con las palabras, con las afirmaciones, con lo que decimos en una entrevista, devolvemos en una entrevista, dialogamos en una entrevista. Es decir, que de este modo reconocemos también que la entrevista tiene aspectos performativos, que esos aspectos performativos tienen que ser tenidos en cuenta y sobre todo, diría yo, en los procesos de intervención social. Hasta en una encuesta puede ser performativa, pero en un proceso de intervención ya hay un diálogo que se va prolongando en el tiempo y ese diálogo que se prolonga en el tiempo a través de distintas entrevistas va fortaleciendo, va siendo más importante, va siendo más significativa la performatividad. Por otro lado también, si lo tenemos desde otro punto de vista, podemos decir que el habla construye caminos, abre perspectivas desde esa misma performatividad. El habla, el hablante, el que lleva adelante la entrevista de intervención, desde esa potencia performativa, tiene, digamos, diría yo, la capacidad de hacer ver, de ver aquello que ese otro no ve, o de hacer visibilizar aquello que está oculto, hacer develar aquello que el contexto me impide ver, mi propia historia de vida me impide ver, lo que me está aconteciendo me impide ver. Uno lo podría plantear desde, digamos, ejemplos sencillos. De repente, cuando una persona naturaliza su condición, en tanto, digamos, su condición de pobreza, su condición de, de maltrato, eh, a veces la entrevista desnaturaliza. Y cuando decimos desnaturaliza, esa entrevista está haciendo ver, está visibilizando. De ahí que también me parece importante tener en cuenta ese carácter performativo que mencionábamos hace un rato. Por otro lado también en este módulo último que intentamos hacer una síntesis que implica sintetizar, digamos, la relación escritura, eh, narración, es decir, cómo trabajamos ese registro que llevamos adelante y que es producto de una entrevista, que es producto de una entrevista, pero no es producto solo de una entrevista, como sería en el caso de la investigación, sino que es producto de un proceso de intervención eh, que va a tener muchas idas y venidas, muchas idas y vueltas en el sentido de cómo esa correlación, esa comunicación va construyendo también tramas intersubjetivas. Entonces, en esa construcción de tramas intersubjetivas, en esa necesaria fundamentación de plantearnos desde dónde afirmamos lo que afirmamos, desde qué punto de vista decimos lo que decimos, no solamente es decir, sino también es narrar, y ese narrar cuando se transforma en escritura es un registro vinculado con la intervención en lo social. Sobre eso también tenemos material como para trabajar en esta unidad 4.
Como para redondear estas ideas de presentación de la unidad, diría que la entrevista, desde una perspectiva ubicada en la intervención en lo social, va mucho más allá de hacer una recopilación de datos, creo que eso quedó bastante claro, u obtención de información. La entrevista es una forma de comunicación a la cual podemos aproximarnos desde la escucha, el análisis del relato, su construcción como narrativa y una necesaria transcripción, como decíamos recién, que además de interpretar, pueda comprender el sentido de las devoluciones que realizamos en un proceso de intervención social. Es decir, que podamos entender desde dónde, como decíamos antes, estamos afirmando lo que afirmamos, desde qué marco conceptual nos posicionamos para decir esta circunstancia que acabamos de analizar luego de hacer una entrevista o una serie de entrevistas tiene estas características y requiere este tipo de intervención. Bueno, con esto finalizamos el curso, finalizamos la unidad 4 y esperamos que les sea útil. Nos estamos viendo seguramente en próximos encuentros.